de la técnica de MLPA, que es la prima hermana, vamos a decir así, de la PCR. La traducción sería amplificación de sondas dependiente de ligandos múltiples. Sé que suena medio complejo, pero ahora lo vamos a ver y van a ver que es similar a la técnica que ya todos conocen, que es la PCR. Bien, lo bueno que tiene esta técnica es que permite la identificación de 60 targets de forma simultánea, es decir, en una única reacción se pueden identificar hasta 60 targets, el procesamiento es sencillo y corto, como una PCR, se pueden analizar hasta 96 muestras, porque estamos hablando de una placa, digamos, de corrida, y los datos se obtienen en 24 o 48 horas. Ellos dicen 24 a la empresa que lo vende, porque esta técnica está patentada, pero en realidad 24 horas lleva el procesamiento y 48 teniendo en cuenta el tiempo de análisis de los resultados. Pero 24, o sea, la preparación manual no lleva 24 horas, llevará 40 minutos. Después hay que dejarlo incubando todo un día y recién al otro día se puede correr, por eso es que lleva tanto tiempo, no es que de procesamiento en sí mismo. Permite usar varios tipos de muestra, que algunas otras técnicas no. Por ejemplo, esto permite el uso de materiales fijados en parafina. Son suficientes, en teoría, entre 50 y 200 nanogramos. La empresa dice entre 20 y 10, pero estuve leyendo varios trabajos que en realidad dicen que más cerca de 100 a 200 es mejor, aunque según la empresa que lo vende dice que alcanzaría entre 10 a 20 nanogramos. Y permite la discriminación de secuencias que difieran en un único nucleótido, es decir, que permite analizar mutaciones puntuales. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente es como una reacción de PCR, pero hay algunas diferencias. Cada región que queramos analizar, es decir, cada región target que nos interesa, va a tener un diseño de dos ondas de forma adyacente. Es decir, si nosotros queremos, ¿ven ahí el mouse? Si nosotros queremos analizar esta zona correctamente y buscar una mutación acá, hay que diseñar dos ondas que peguen de forma adyacente a la mutación. Por ejemplo, si la mutación está acá o acá, no importa. Una sonda que cubra toda la región en la que se encuentra la mutación y que esté dividida en dos. Ahora les explico bien. Ambas ondas que diseñamos tienen que tener el primer forward y el primer reverse, y una de las ondas, en este caso la de este lado, tiene que tener una región que nos permita después identificar cuál es esa sonda. Sé que suena un poco complejo, pero ahora tengo un video preparado para que lo entiendan de forma mejor. La ventaja de esta técnica es que todas las ondas que diseñemos para identificar los targets, las regiones target, están unidas a un único par de, o sea, una única región que está diseñada para un único par de primers. Es decir, para amplificar las 60 targets que querramos, vamos a tener un único par de primers. Y esto nos saca algunas ventajas respecto a la PCR tradicional, que en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar en una PCR múltiples targets, ahí tenemos algunos problemas de que no todos los primers hibridan de la misma forma, de que hay competencia, de que habiendo tantos primers distintos se pueden formar dímeros entre ellos mismos y demás. En este caso, como todas las regiones van a ser amplificadas por un único par de primer, la competencia es pareja, por así decirlo. Entonces, lo que primero hay que hacer es separar las hebras de ADN y para eso las desnaturalizamos. El segundo paso es la hibridación de las ondas. Entonces, las ondas que habíamos diseñado, la región target, recuerden que está en el medio de las ondas. Puede estar acá, puede estar justo en el medio, puede estar acá. Luego de esto, se agrega una enzima que liga ambas ondas. Si la complementariedad de las ondas es eficiente completamente, es decir, como acá, la sonda pegó perfectamente, viene la ligasa, que es la enzima encargada, y une este huequito. Acá no hay hueco de nucleótidos, sino que donde termina esta, inmediatamente empieza esta sonda. Si esta región es completamente complementaria, sin ningún tipo de error, a toda esta región de la sonda, toda esta, entonces la ligasa une y queda así. Y una vez que une, ahora sí empieza la amplificación. Viene el par de primers acá,
amplifica toda esta región y bueno, empieza una reacción de PCR normal. Después los productos se separan por electroforesis capilar y después se analizan obviamente los datos en la computadora. Estas partecitas que caben como turquesa es la secuencia identificatoria, que en realidad no es que está marcada de una forma en particular, sino que lo que tiene es que cada sonda, o sea, cada par de sondas, tiene una secuencia identificatoria de un tamaño diferente. Entonces, cuando las separamos por electroforesis capilar, las podemos distinguir por tamaño en realidad, no por un tipo de señal, como por ejemplo en una PCR multiplex, que identificamos los diferentes targets por diferentes fluoróforos. Es medio complejo, pero ahora vamos a ver un video que lo va a simplificar más aún. ¿Qué quiere decir entonces? Si nosotros comparáramos esta intensidad de señal con una intensidad de señal de una persona que consideráramos sana, y la persona que analizamos es totalmente sana, debería tener la misma cantidad de regiones amplificadas que la sana. Si a una persona, por ejemplo, mi muestra tiene una lesión en una región, entonces esa región no amplifica, y en comparación con la persona sana, porque lo que se hace es comparar sano con una persona que tiene una alteración, va a haber una disminución en el pico de esa señal. Es decir, no va a haber amplificado, entonces donde correspondía estar este pico no va a estar, por ejemplo, y quiere decir que yo no tengo esa región, en el caso de una lesión. Entonces, básicamente es una variante de la PCR multiplex, pero en vez de amplificar cada región y cada par de primers, lo que se amplifica es la sonda, no la zona de interés. Como ven acá, se pueden diseñar, esto puede seguir subiendo en complejidad, y en vez de tener 2 ondas adyacentes, tengan 3, y en este caso es necesario que para que ocurra la amplificación, que se sellen los 2 gaps que hay acá. Las zonas que se suelen amplificar suelen tener entre 90 y 500 nucleótidos, y como les dije hoy, esta región, que acá se ve media verde o turquesa, es la región identificadora que, gracias a su tamaño. Veamos un videíto que va a ir explicándolo. How does MLPA work? Denaturation. Desnaturalización. Se separa la hebra. Hybridization. Each MLPA probe consists of 2 pieces of single-stranded DNA. The hybridizing sequences of the probe oligos bind to immediately adjacent targets on the sample DNA. Esta es la región target que les decía hoy, y las ondas pegan exactamente adyacentes, o sea, donde termina empieza la otra, no hay un hueco, solo que no están unidas. The right probe oligo contains a stuffer sequence that helps determine the total length of the probe. La marca que difiere en las tres sondas es la longitud de esta región, es decir, la marca, la patente de esa región, para saber cuando después la separemos que esa amplificación corresponde a este pedacito de ADN que era el que nos interesaba a nosotros. Each probe has a unique length to ensure that its amplification products can be identified later in the procedure. The primer binding sites are used during the PCR. Fíjense que los primers son los mismos. Uy, perdón, se fue. Los primers para cada región eran los mismos. Unique length to ensure that its amplification Ahí los vamos products a ver. can be identified later in the procedure. The primer binding sites Este y este son los mismos, este y este son los mismos. Ligase 65 binds to the hybridized left and Liga. right oligo. Esa enzima liga. This step is ended by heating the mixture in order to inactivate the ligase Listo. 65. Una vez que ligó, ahora se reconvierte en una reacción de PCR normal. Enzyme. Amplification by PCR, denaturation, primer annealing, and primer elongation. These steps are repeated 35 times. The fluorescent label is incorporated into the amplification product. Hasta ahí se convierte en una reacción de PCR normal después de eso. Uno de los primers está marcado fluorescente, entonces cuando los separemos por electroforesis capilar, vamos a ir detectando la intensidad de la señal en función de la fluorescencia que emita. In contrast, oligonucleotides that have not found their target DNA will only be linear. Fíjense, este sería el caso en el que no hubo ligación. Por ejemplo, que acá no haya pegado exactamente bien a la hebra molde, acá no estamos viendo la hebra molde, pero ponele que está afuera la hebra de ADN de un paciente. Si acá estuviera la hebra del ADN de un paciente, pero difiere solo en un nucleótido, esto ya no pega del todo bien. Entonces las ondas no se pegan bien al ADN, por más que difiera solo en uno, es tan sensible como eso.
al no pegar bien, no va a haber ligación. Es decir, este gap, la enzima ligasa, no va a poder cerrar ese hueco. Como no cierra ese hueco, va a pasar lo siguiente. Solo se puede amplificar una partecita. Using capillary electrophoresis, the MLPA amplicons are separated based on their length. A size standard is used to determine the length of the MLPA amplicons. Los amplicones que sí pudieron amplificarse, es decir, los que hubo una perfecta hibridación, que se cerró el hueco y se amplificó por PCR, se separan por electroforesis capilar. Y para poder otorgarles tamaños, porque nosotros acuérdense que la marca que le pusimos a cada sonda es una marca de tamaño. Entonces, para poder después decir, la de 150 era la que me marcaba la mutación tal, necesitamos poner un marcador de peso molecular, como si fuera una PCR de punto final. Size standard has fragments of known length and functions as a molecular ruler. All fragments pass a detector. The measured fluorescence is visualized as a peak pattern called electrophoresis. Se hace una curva de calibración con los tamaños para separarlos correctamente. Y ahora viene la parte del análisis de datos. El análisis de datos se hace con una muestra problema, o sea, con las muestras pacientes, y las muestras de referencia, que se recomienda tener más de una, y en lo posible la empresa dice que por cada corrida hay que correr 3 muestras. Se comparan ambos electroferogramas. Miren lo que va a hacer ahora. Se comparan ambos electroferogramas y en algunos lugares va a haber disminuciones o aumentos de esa señal. Y ahora cuando les muestre los electroferogramas lo charlamos. Y bueno, el resultado es este que están viendo acá. Pasemos a ver algunos de los gráficos y la interpretación. Recuerden que nosotros tenemos para cada gen 2 copias, una del alelo materno y una del alelo paterno. Entonces, miren por ejemplo en estos casos. Este es el electroferograma de una persona normal. Nosotros tendríamos que saber que esa persona no tiene mutaciones ni nada. No importa qué gen, no importa si es mutación de lesión o lo que sea. Veríamos que cada sonda amplificó, y esta es la intensidad de señal que corresponde a la amplificación de cada sonda en una persona normal. Veamos cuál es el problema de esta persona que tenemos acá abajo, este paciente. En esta zona tiene una disminución de la señal. Esto quiere decir que, si bien amplificó, la señal a ojo, porque esto después se calcula un radio, pareciera ser la mitad intensa que estas que están acá arriba. Entonces esto quiere decir que tal vez esta persona tiene un alelo normal y un alelo mutado. Y el mutado, como no hibridó perfectamente con la sonda de interés, entonces no se cerró el gap, no hubo amplificación y por ende no lo detectamos cuando hicimos el electroferograma. Acá tenemos el ejemplo que también tiene la empresa para poder analizar y fíjense, compara, esta es la muestra de referencia y esta es la muestra de un paciente. Acá en este pico, fíjense que tiene menor intensidad que el de este. Si esto es lo considerado como referencia, entonces es 1. O sea, comparamos 1 y en el caso de la muestra problema, si comparamos este pico con el pico este que está de este lado, entonces tenemos una disminución del 0,5. Es decir, es la mitad de intenso que este. Se hacen estos gráficos y se puede ir viendo cada región que habíamos amplificado, cuál es la relación con respecto a la muestra de referencia. Esto quiere decir que siempre lo que hacemos en MLPA no es una cuantificación absoluta, sino que lo que hacemos es una cuantificación relativa. Siempre comparamos el paciente con unas muestras de referencia, en lo posible 3. Se pueden usar ADNs comerciales también, pero lo que recomiendan la empresa es que usen muestras que sean lo más, o sea, de tu población de referencia, como siempre hablamos de este dato. ¿Cuáles son los usos entonces que permite esta técnica? Bueno, detectar cambios en el número de copias de un gen, es decir, ploidía relativa, es decir, 2 copias normales, 1 copia normal, o por ejemplo, si hubo una duplicación de un gen y en la segregación, cuando entre el espermatozoide y el óvulo se heredó una copia extra, entonces veríamos un cambio de 1,5 en esos gráficos de punto. Quiere decir que esa persona tiene 3 copias. Y como recuerdan, puede haber enfermedades por disminución en el número de copias o por aumento en el número de copias.
Bueno, también se pueden detectar secuencias que difieran en un único nucleótido, caracterizar el estado de metilación, que ahora les voy a explicar cómo, y la cuantificación relativa de ARN mensajero. Es importante saber cuáles fueron exactamente las duplicaciones o deleciones porque hay una relación con el genotipo y el fenotipo. Les voy a dar un ejemplo que es la enfermedad de Duchenne y la de Becker, quizás las estuvieron escuchando y las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles pueden ser las variantes de esta técnica? Bueno, una de las variantes puede ser la RT-MLPA, que básicamente es lo mismo que la MLPA, solo que agrega un paso previo que es la retrotranscripción. Entonces primero se hace una ADN copy y a partir de ese ADN copy se hace un MLPA normal. Esto es porque la ligasa, ¿se acuerdan que es la que unía el gap entre las dos hemisondas? No puede actuar cuando éstas se unen a ARN. Entonces primero lo que tenemos que hacer es pasar el ARN a ADN y recién ahí empezar la reacción de MLPA. Y otro de los procedimientos que se pueden hacer con una variación de la técnica, y este es uno de los que más comercializa la empresa, que lo vende, que se llama MRC Holland, si no me equivoco, es la Methylation Specific MLPA, y tiene muchísimos usos, y ahora se los voy a ir comentando. Básicamente, lo que se hace es diseñar sondas que se peguen a sitios donde puede haber metilación. Si ustedes se acuerdan de cómo ocurre la metilación, ocurre en zonas donde hay CGs seguidas, es decir, CG, 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 CG. Y esto permite la acción de una enzima que convierte la citosina en metilcitosina. Bien, ¿cuál es? Si vienen escuchando, se está hablando mucho de la epigenética o del silenciamiento transcripcional, y esto tiene que ver porque la regulación de cuando un gen se expresa o cuando no se expresa tiene que ver con si está metilado o no, en general sus promotores, es decir, la zona antes de donde se traduce ese gen. Y lo que se hace obviamente es un perfil semi-cuantitativo o relativo del estado de metilación. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Primero, antes que nada, hay que hacer una reacción de MLPA tradicional. Miremos, digamos, este son. Es decir, tengo el ADN normal, hago una reacción de MLPA y largo toda la reacción normal. Y por otro lado, hago todo esto. Lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo tengo una zona que no está metilada, la sonda primero se va a pegar correctamente, y una vez que se pega, o sea, una vez que llegamos al paso de que la sonda hibridó con la hebra molde, agregamos una enzima extra que lo que hace es cortar las dobles hebras que no estén metiladas. En este caso, esta hebra no está metilada, entonces la enzima puede entrar, corta y listo. Esta zona no se va a amplificar. En el caso de que pase lo contrario, es decir, que la hebra de ADN esté metilada, como es en este caso, la sonda se pega de igual forma que en una MLPA normal, pero cuando yo ponga la enzima, que es nueva para esta variación de la técnica, la enzima no puede cortar en este sitio porque está metilado y estéricamente no le permite accionar su corte. Entonces, como no le permite hacer el corte, esta cadena sí se amplifica. Y después lo que se hace es comparar el que se metiló con el que no se metiló, es decir, al que se le agregó la enzima que corta con el que no se le agregó. Se comparan los dos sobre un mismo paciente. Entonces, básicamente, si el ADN no está metilado, entonces las ondas son clivadas y no se amplifica. Si está metilado, no se puede cortar, entonces se amplifica. Y se compara la MLPA normal que le hiciste a ese paciente con la MLPA después de haber agregado la enzima. Y ahí vas a saber cuál es el porcentaje de metilación de cada uno de los genes. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta técnica? Que es el estudio simultáneo de muchas mutaciones puntuales o de regiones del mismo gen, porque no solamente podemos ver si hay una mutación en un sitio, es decir, si hibridó o no correctamente la zona, sino directamente si no es que hay una mutación, sino que directamente ese pedazo se delecionó completamente y la sonda no se pega porque directamente en esa parte no hay hebra molde. O sea, podemos ver desde mutaciones puntuales a ver de lesiones o si hay duplicaciones, porque por ejemplo, si hubiera un gen duplicado y tenés de por sí ya dos alelos y uno duplicado, entonces debería tu sonda pegar en 3 veces en vez de 2.
Entonces, en el cálculo de los radios, veríamos 1,5 la señal de intensidad respecto a la muestra de referencia. Y otra de las ventajas es que esta empresa ya, al ver que su técnica funcionaba muy bien, ha desarrollado un montón de sondas, y acá dice 300, pero yo entré a la página ayer y tienen para cualquier tipo de cáncer, para un montón de la parte epigenética, tienen sondas para todo tipo estos señores. Y lo que tiene de ventaja esta técnica con otras es que tiene mejor resolución que FISH, porque fíjense, uno es al microscopio óptico y tiene que brillar correctamente, y esto es una reacción de PCR, que después se separan los fragmentos y se detecta por fluorescencia, entonces es más sencilla, es de menor laboriosidad, eso también está bueno, y respecto al CGH-Ray, es de menor costo y más sencillo también. Obviamente tiene limitaciones, hoy yo les dije una, que en teoría la empresa dice que funciona de 100 a 200, pero hay que funcionaba con 20 nanogramos, pero que en realidad se necesitan entre 100 y 200, que son bastante más susceptibles a las contaminaciones y degradaciones, pero funciona bastante bien en muestras, por ejemplo, fijadas de parafina. No podés ver individualmente cada tipo de célula, porque lo que haces es ver una reacción de PCR general después. No es que estás viendo como en el microscopio, como en FISH, cada célula en particular y ver en cuál hubo, por ejemplo, una translocación y en cuál no. Y que si el porcentaje de células afectadas, por ejemplo, hablemos de un tumor, es menor al 20 o al 30%, esa alteración nos la comemos. Es decir, no tenemos la capacidad de verlo porque va a haber tan poco porcentaje de células afectadas que en total, cuando hagamos el radio, va a estar bastante cerca de 1 y no vamos a poder suponer si hay una delesión o una duplicación de un gen. Y obviamente no va a detectar arreglos balanceados, porque sí lo vamos a ver en FISH. Si, por ejemplo, este es un cromosoma entero y hay una zona en la que hay un gen en especial, pero este gen se mueve acá, MLPA ve a los dos genes de la misma forma. Es decir, cuando haga el cálculo del radio, él ve los dos genes y te dice, listo, tengo, en relación a la muestra de referencia, tengo un radio de 1. Las dos copias de ese gen, porque la tiene, pero en otro lado. En cambio, esas cosas sí las vamos a ver con FISH, porque vamos a ver que los dos genes van a estar en un mismo cromosoma en vez de estar 1 y 1. ¿Cuáles son las aplicaciones? Y ahora sí, por ahí es la parte un poco más interesante. La verdad es que son muchas, son muchísimas, y vamos a hablar de algunas. En este caso vamos a hablar de los diferentes números de copias, de duplicaciones o de lesiones, que representan el 5% de las enfermedades debidas a anormalidades genéticas. Son bastantes, la verdad. Y es importante saber si la lesión es parcial o la lesión es total, o si la duplicación también es parcial o total, porque van a llevar a diferentes fenotipos. Por ejemplo, una duplicación total produce una enfermedad por una copia extra, o sea, por ejemplo, en los casos de síndrome de Down, que es un cromosoma extra, pero una duplicación parcial puede dar origen a una enfermedad por pérdida de función. Y esto es porque ese pedacito que se duplicó se mete en el medio de otro gen, y no solamente ese no es funcional, sino que interrumpió la traducción de un gen que sí debería haber sido funcional. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, de estas dos distrofias, que es la de Duchenne y la de Becker. Son enfermedades que están ligadas al X y más o menos tienen uno en 3.500 y uno en 20.000 hombres de prevalencia. Respectivamente, es decir, Duchenne 1 en 3.500 y Becker 1 en 20.000. Y la causa de esta distrofia muscular es una alteración en el gen de la distrofina, que si ven acá en el dibujito es una proteína que conectan las proteínas de membrana con las proteínas encargadas de la contracción muscular, y es esta que está acá en el medio, en amarillito, que conecta ambos sistemas. Entonces, como no funciona correctamente, el tejido muscular se empieza a reemplazar por tejido lipídico, y bueno, obviamente no se puede controlar los músculos de forma correcta, no solo los voluntarios, sino que los encargados de la respiración y demás, y por eso hay desde caminar lento, hablar lento, hay también postura corporal alterada, incluso hay retraso mental, compromiso cardíaco, problemas respiratorios, infecciones recurrentes porque no puede mover las cilias correctamente también, y bueno, la mayoría lleva a muertes prematuras.
¿Cuál es lo que une estas dos enfermedades y qué es lo que no? Ambas están, el mismo gen está alterado y la proteína es la misma la que está alterada. Pero si ven, entre las características de las dos enfermedades no son tan parecidas. Es decir, Duchenne es mucho más letal que Becker. La edad de muerte, por ejemplo, de Duchenne es de 15 a 25 años, pero en Becker es raro antes de los 30. Y esto se puede explicar desde el punto de vista genético. Porque en el caso de Duchenne se da alteraciones outframe, es decir, que las alteraciones genéticas generan un corrimiento del marco de lectura. Y acá lo podemos ver. Por ejemplo, esta pequeña lesión hace que el marco de lectura se corra, se genera un codón stop, pero a su vez todo lo que se traduce mal. Los mecanismos de la célula detectan esto y degradan la proteína. Entonces generan que en Duchenne haya una deficiencia absoluta de la proteína, es decir, no hay proteína. En el caso de Becker, se altera el mismo gen y en general está producido de lesiones mucho más grandes que las de Becker, que las de Duchenne, perdón. Pero, aunque son más grandes, siguen manteniendo el marco de lectura correcto. Entonces se va a traducir una proteína más chiquita, porque le falta todo un pedazo, pero conserva dominios funcionales. La célula no degrada esa proteína y algo de función tiene y por eso es menos letal. Puede ocurrir por largas de lesiones, que es lo más común, pero también puede ser porque una región se duplique y no corre el marco de lectura, porque si corre el marco de lectura, el fenotipo va a ser de Becker. Para este caso, si bien MLPA no puede detectar si está in-frame o out-frame, es bueno para detectar los portadores, porque si hiciéramos una PCR tradicional en búsqueda del gen normal, en una mujer va a amplificar porque no es viable, no es compatible con la vida que la mujer lleve los dos cromosomas X mutados, así que es o portadora o sana, y si es sana va a amplificar, y si es portadora también va a amplificar en una PCR normal. En cambio, si la hacemos como MLPA, como podemos comparar cuántas copias de cada gen va a tener, vamos a tener que uno normal y uno alterado y vamos a ver un radio de 0,5. Por eso en este caso MLPA se vuelve como el gold estándar en la búsqueda de portadores de un montón de enfermedades, cosa que por PCR no lo veríamos, porque veríamos amplificación y ya. Este es otro caso del mismo tipo. Vamos a dejar esta, que es un caso muy similar, para más adelante. Y en el caso del diagnóstico prenatal también se puede usar esta técnica porque podemos usar para cuantificar los cromosomas sexuales, el 13, el 18 y el 21. En este caso, por ejemplo, podríamos detectar síndrome de Down porque en el cálculo de los radios veríamos que el cromosoma 21 está aumentado en 1,5, es decir, hay una copia extra de ciertos genes. Y lo que podemos hacer es mapear el gen en varias zonas, porque, como les dije hoy, se pueden poner hasta 60 targets, es decir, podríamos buscar zonas que sabemos que son más fáciles de duplicarse, porque no todos los síndromes de Down se ocasionan por una copia extra del X, sino que a veces son copias parciales. Y si nosotros podríamos buscar varias sondas que mapen varias regiones de ese cromosoma 21 para asegurarnos de que no tengamos ninguna copia extra en ese feto, en este caso. Voy a ir a algunas cosas, las voy a saltear más rápido para poder llegar. Y bueno, y esto es lo que hoy les decía, que está buena la técnica de MLPA con la variación de la metilación, porque nos permite analizar síndromes que están causados por el imprinting. Este es otro concepto un poco complicado. Sé que todo es como más complicado en esta técnica, pero el imprinting es un fenómeno en el que ciertos genes son expresados de modo específico, depende del sexo del progenitor. Es decir, que si bien todo un cromosoma viene de la mamá y todo otro cromosoma viene del papá, ambos cromosomas, por más que sean los dos 21, ponele, los dos cromosomas son 21, no expresan los mismos genes, sino que los del padre expresan unos y los de la madre expresan otros. Y esto tiene que ver con el estado de metilación que tiene cada uno de esos cromosomas. Entonces, pueden darse enfermedades por heredar dos cromosomas 21 del padre, ponele, o dos cromosomas 21 de la madre, si la segregación no fue del todo correcta. Y esto, por ejemplo, acá hay un ejemplo más, que es el factor de crecimiento de insulina,
lo expresa el alelo paterno. Entonces, en este caso se habla de un caso de impronta materna, es decir, a través de la metilación, el gen del IGF-2 está silenciado en el alelo materno y solo lo expresa el alelo paterno. Esto puede llevar a dos tipos de enfermedades, por ejemplo, Prader-Willis y Angelman. El alelo que está alterado es el mismo, es decir, el cromosoma 15 en el brazo largo está alterado en la misma región, solo que en uno heredas los 2 cromosomas de la madre y en el otro heredas los 2 cromosomas del padre. Entonces, en un caso, por ejemplo, en el caso del Prader-Willi, que es mucho más letal, vas a tener, te va a faltar la expresión de varios genes que en realidad son ribonucleoproteínas. Y en el caso del síndrome de Angelman, vas a tener 2 copias maternas y vas a tener sobreexpresión de una proteína que, por ejemplo, está involucrada en el desarrollo fetal y eso altera y genera un retraso mental. Entonces, si bien está balanceado, porque es decir, uno diría, bueno, pero tiene 2 cromosomas 21, bueno, pero tiene 2 del padre o 2 de la madre, y eso tiene alteración. Para poder analizar esto necesitamos hacer un perfil de metilación, y en el perfil de metilación podríamos ver cuán metilado está cada cromosoma de esto, y lo podríamos ver con la técnica de MLPA. Como saben, tenemos cánceres que son hereditarios y somáticos, y para esto también nos sirve la técnica de MLPA porque nos permite detectar mutaciones puntuales de lesiones y también nos permite analizar el perfil de metilación. En el caso de perfil de metilación, ustedes saben que se pueden metilar genes que son supresores de tumores, y si están metilados no se traducen y por ende llevan a un cáncer a futuro. También se pueden estar metilados y no traducirse correctamente los genes que se encargan de la reparación del ADN. El análisis de MLPA nos permite saber cuáles son los genes que están implicados y hacia dónde se puede dirigir la terapia. Esta es lo dije todo medio rápido, pero si quieren lo puedo explicar más lento, no tengo problemas. Si quieren hacerme alguna pregunta, esto es una tabla que resume los genes que se pueden analizar por la técnica de MLPA, y en definitiva, entonces, para concluir, tengo que decirles que la MLPA tiene múltiples aplicaciones, se puede usar sobre muchas muestras con resultados en 24 o 48 horas, y que se pueden analizar varias regiones de forma simultánea. Un autor chino inventó una técnica, o sea, readaptó la técnica y en teoría la hibridación que dura 24 horas la redujo a 15 minutos. Es chino. Hay que ver si eso funciona, porque eso reduciría la obtención de resultados a 3 horas, no sé, con el análisis incluido. Esta es la bibliografía y nada, bueno, muchas gracias.